me niego a pensar que las cosas en esta industria van mal, sino que lo que tenemos que hacer es pues recuperar ciertas cosas que no se hicieron bien pues con la llegada del tema digital y bueno, y por supuesto poder entregar, digamos, una visión acorde a la realidad de nuestra región, que eso es otra de las cosas que también conversaba con Horacio previamente. Creo que es muy bonito hacer presentaciones alineadas con inteligencia artificial, con todo lo que está pasando con blockchain, que todo está, se está hablando ya de blockchain en las industrias periodísticas, se está hablando de muchas cosas, pero definitivamente tenemos que hablar de, de aquellas cosas, valga la redundancia, que tenemos y que podemos utilizar para mejorar el trabajo y mejorar sobre todo dos cosas importantes, que es pues darle a la audiencia lo que ellos están pidiendo y por supuesto generar contenido pues acorde a todo lo que son los principios periodísticos, editoriales y alineado con, digamos, con todas estas expectativas. Hablar de clúster de contenido, ya entrando en materia en medios periodísticos, pues, para algunos pues puede resultar una sorpresa, ¿no? Y digamos que para mí representan una especie de visión innovadora, una visión innovadora que está en el tope de la transformación digital y de la transformación de las nuevas maneras de hacer las cosas que tienen los medios periodísticos. Es decir, está como en el tope para poder llegar al tema de los clústeres de contenido. Tenemos que repasar y ver qué es lo que hemos hecho y qué es lo que tenemos hasta ahora, porque una de lo que uno se encuentra con frecuencia cuando va a los medios, te consigues con que tienen una serie de herramientas, que tienen herramientas de todo tipo, que han comprado software, que tienen manejadores de contenido, sistemas de suscripciones, tenemos, pero resulta ser que no sabemos, pues, todavía tener un expertise y usarlo. Y quizás el concepto de clúster, digamos que es una especie primero, sofisticación y a profundidad y perfeccionamiento de todo lo que es el proceso, un proceso de transformación alineado principalmente con la realidad derivada del tema digital. Y yo diría que si quedara un mensaje, trabajar con el tema de clúster de contenido representa como una especie de posgrado, de graduación, de maestría o de doctorado en el uso de todo lo que hemos venido acumulando durante casi 20 años en cuanto a mejoras y facilidades tecnológicas que tienen los medios periodísticos. Antes de comenzar también quiero hablar un poco de que quizás el nombre que le colocamos estaba alineado más con clúster de contenido, sin embargo esto también tiene otra visión, es como una redacción con ese concepto puede añadir un concepto de fábrica, de content fábrica, de fábrica de contenido, ¿ok? Y que puede estar alineando muchas cosas que hasta ahora, pues, quizás todavía están como tarea pendiente. La inclusión de co-creadores, la inclusión de freelancers, la inclusión de colaboradores que puedan ayudar a desarrollar el tema de clúster de contenido. Entonces, ese es un poco lo que quería pues hablar antes de entrar en materia. Ya va, vamos a pasar aquí. Ok. Digamos, pues este webinar tiene dos visiones. Voy a irme primero a la visión de la convocatoria del webinar. Es una visión definitivamente táctica operativa, el rol de los buscadores en el posicionamiento de los clústeres de contenido, y lo decíamos antes con Horacio, con las nuevas políticas de Facebook. Entonces, cómo volvemos a voltear hacia Google y poder ver cómo podemos aprovecharlo, pero entonces el tema, pues digamos que está totalmente al día, viendo una visión táctica del posicionamiento de los buscadores con contenido tipo clúster, ¿ok?
también la visión táctica tiene que estar alineada con los contenidos digitales y cómo escribir para Internet. Pareciera algo básico, pero a veces perdemos. Pues me he conseguido muchas redacciones, el tema de cómo escribir para Internet y y cómo seguir un patrón, digamos, lógico y un patrón que sea efectivo para poder escribir por Internet. Las herramientas, como decía antes, muchas veces desde el punto de vista operativo tenemos muchas herramientas y no las sabemos utilizar, el uso o no la conocemos. Y eso está alineado también con el tema de formación. Pero como principalmente yo me ocupo de temas más estratégicos y creo que la estrategia está totalmente alineada con los negocios y cómo los negocios se pueden aprovechar de esa visión estratégica. Por supuesto que la visión estratégica tiene que ver en qué estatus está la transformación y la cultura digital, ¿ok? Las audiencias, sus gustos, sus preferencias. Por supuesto, no podemos dejar de lado pues el leitmotiv, la creación del medio que tiene, digamos, tiene sus propias agendas, tiene su propia información y tiene su propia manera de generar sus contenidos. Aquí la visión estratégica tiene que ver mucho con la definición, creación, difusión, seguimiento y medición y retroalimentación de los contenidos bajo el concepto de clúster, ¿ok? El concepto de fábrica de contenidos. Aquí viene entonces conectado con las dos anteriores, está el tema de la importancia del networking, de los creadores, de los colaboradores, freelancers, de gente fresca. Por supuesto, la gente fresca puede ser expertos que están que no necesariamente son comunicadores sociales, pero que han podido tener, digamos, alguna expertise en cuanto a generación de contenido, personas que tienen blogs o experiencia como la del Huffington Post, en la cual ellos han creado, pues, unos mecanismos, inclusive que preservan todo lo relacionado con la calidad editorial, con los principios editoriales, independientemente de la persona que pueda estar generando ese contenido, pues, porque al final el medio siempre quedará pues con este tipo de networking en la libertad de definir si necesitan ediciones, pues por supuesto, de los contenidos pues que están generando esas personas. Uno de los casos, y vamos a verlo como ejemplo, el caso de la transformación digital, pues el término transformación digital, que empieza a ser un tema bastante interesante y que a veces cuesta un poco, si hemos sido, pues y me incluyo porque tengo 18 o 19 años en la industria de medios, si hemos sido tan digamos, si ha sido tan difícil de tener una efectiva transformación digital, ¿ok? Digamos, hablar de transformación digital, entonces tenemos que apoyarnos con expertos, tenemos que apoyarnos con gente que nos ayude a co-crear ese contenido. Entonces, es un poco el tema de ese rol. Por supuesto, hay una estructura y procesos en la redacción, porque digamos que con la visión de clúster, no es que hay otro cambio de nuevo, ni estamos hablando de una transformación de una redacción, sino es una manera de verla, ¿ok? Donde hay de una visión tradicional pasamos a una visión un poco eh, más planetaria, y perdónenme la expresión, pero es que tiene que ver con un tema de sistema alrededor, y está dibujado así, pues alrededor como de un sistema solar, y por supuesto el rol del encargado de las audiencias. Hemos visto como todos los medios, el New York Times y todos estos medios, inclusive medios de nuestra región, están pues ya apuntando dentro digamos que la graduación de todo este proceso es el tema de el audience manager, el gerente de audiencia, porque tiene un rol importante en todo este esquema. Entonces, bueno, el tema es totalmente propicio, pero quería poner un poco las visiones, un poco diferenciarlo de lo que fue la convocatoria, que vamos a hablar de eso, por supuesto, y la necesidad de la visión estratégica de la creación de los clústeres en los medios de comunicación, pero desde el punto de vista y visión de negocio. Por supuesto, le comentaba a Horacio que voy a dar la presentación un poco al revés, o sea, voy a hablar un poco de lo que necesitamos para poder implementar una estrategia de clúster, o sea, y al final va a ser como una especie de repaso de lo que se ha hecho hasta ahora. Pude haberla hecho al revés, poder decir, bueno, los clústeres son esto y necesitamos esto, pero me gusta más pues darle un contexto alineado con el tema de transformación digital, donde vamos a chequear y cada uno de ustedes chequeará
pues realmente qué ha hecho y cuán avanzado está en ese camino que nos va a llevar, digamos, a esa graduación o maestría en la generación de contenido con el concepto de clúster. Entonces, ese checklist, pues, por supuesto, la pregunta primera que hacemos es, por supuesto, ¿iniciamos el camino digital? Esa es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer. Pues, por supuesto que no hay en o sea, y quien no lo haya hecho, pues es alguien que está loco. Todos los medios en mayor o en menor escala han iniciado un camino digital. Alguna plataforma, el tema de redes sociales. Entonces, digamos que este checklist tiene digamos, su check, pues, positivo, porque todos los medios en mayor o en menor escala, pues, han iniciado un camino digital. Ahí es donde viene un poco el tema de lo que es la interpretación de lo que significa el inicio del camino digital. Vean ustedes que yo hablo de camino digital y no hablo de transformación digital, que son dos cosas totalmente diferentes. Y no hablo de eso por esto precisamente. Tenemos que decir, bueno, para poder llegar a graduarnos, a tener la maestría y poder generar contenido en base a clústeres, ¿ok? Nosotros estamos digitalizados o estamos transformados digitalmente, que son dos cosas totalmente diferentes. Digitalizarse fue lo que hicimos y quizás fue el gran error, que no, quizás no, estoy casi seguro que fue el gran error de nuestra industria en la época de las .com, que bueno, era crear y convertir el contenido que estaba en el periódico, ¿ok? Y llevarlo a un contenido multimedia y colocarlo en un compartimiento digital, ¿ok? Y eso es realmente lo que hicimos con la digitalización. Tenemos que ser lo suficientemente honestos de decir, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Ok? Porque la transformación digital supone, imagínense ustedes, aquí supone la digitalización un solo aspecto y la transformación digital supone cambios, supone evolución, supone algo superior. Y ahí entonces empiezan a pasar cosas como esa, cómo conectar contenido para que la araña de Google me lea bien, cómo evoluciono alrededor de las audiencias, que es el punto siguiente, cómo colocar a las audiencias en el centro de esta transformación. Lo hemos venido hablando mucho, pero realmente lo estamos haciendo. ¿Ok? Explicar una estrategia de innovación donde la tecnología tenga valor. Realmente lo estamos haciendo. Reconocemos esa tecnología, la estamos aplicando. Entonces, la palabra innovación también en nuestra industria es muy particular y ya vamos a hablar también del tema de la cultura digital, que también es algo que, pues, que ha sido algo complicado porque, bueno, nos ha impactado mucho a todos. Yo creo que esto es una responsabilidad pues de los dueños de los medios pasando por todos, pero nos ha afectado mucho eso. Cambios en los modelos de negocio, cómo accedemos a los contenidos, cómo se distribuyen, cómo darle valor con un concepto de clúster, ¿ok? Y cómo transformamos las experiencias de las audiencias conectándolo con temas, no necesariamente, y también lo vamos a ver, no necesariamente conectados con secciones en las diferentes plataformas, tener secciones por ejemplo, las secciones en la página web, ¿ok? Que tradicionalmente lo que han hecho muchas es replicar las secciones que teníamos en el papel, en el caso de los medios impresos, ¿ok? Y por supuesto hay que aprovechar todas las posibilidades y ahí es donde va mi mensaje mayor. Tenemos que aprovechar todas las posibilidades que tenemos. Insisto, he visitado muchas redacciones, he dado muchas formaciones en redacciones y es hablando de temas de estrategia de contenido y nos conseguimos que no sabemos aprovechar toda la tecnología que tenemos, ¿va? Porque va mucho más allá en el aprovechamiento con el conocimiento en temas de contenido y lo que estamos y lo que existe tecnológicamente. Señores, 2 más 2 no suma 4, 2 más 2 puede sumar 6, 8. Y los que lo han hecho bien, pues realmente pues, se han posicionado de mejor forma. ¿Okay? La otra pregunta, pues, dentro del checklist es, bueno, ¿cuán avanzado estamos en el camino digital? Estamos centrados, pusimos a las audiencias en el centro, ¿ok? Conocemos cómo se conecta eso con nuestros productos, la plataforma. Señores, los procesos editoriales, los procesos en la redacción, los procesos en toda la organización, cómo están conectados. La gente está formada, no está formada. Las tendencias, las tecnologías y las tendencias las tenemos
conocemos que las tenemos, las sabemos aprovechar, realmente eso es un poco algo que tenemos que poder validar para poder llegar, digamos, a la maestría en la visión de clúster. El otro punto es, bueno, por supuesto, tomando lo mismo anterior, ajá, y lo hemos hablado, ¿qué está pendiente? ¿Qué necesitamos? Okay, yo creo que aquí en esta lámina se traduce mucho, hay mucho camino por recorrer para que todas esas flechas apunten hacia el target de una efectiva transformación digital y transformación integral del negocio, porque hoy en día, inclusive yo trabajo temas de transformación digital en otras industrias y resulta ser que ya esto se está convirtiendo en un tema de transformación del negocio, de transformación de la manera de hacer las cosas. ¿Ok? Porque por ahí escuché que todo esto que está sucediendo no transforma lo que hacemos, sino transforma lo que somos. Y es muy importante poder apuntar a ese proceso de transformación digital y poder ver dónde están las debilidades, pues conociendo, digamos, a través de este checklist sencillo y rápido que estoy tratando de hacer para poder entrar en el tema ya en firme de lo que es el webinar, pues por supuesto saber qué hacer y qué mejorar en todas estas actividades. Hemos visto que desde los años finales de los años 90, pues nos hemos llenado los medios se han llenado de software y han comprado software nuevo, pero resulta ser que si no hay proceso, no hay entrenamiento, no hay personas, realmente no podemos aprovecharlo y eso es lo que podemos hacer ahorita, pues con una visión de clúster. ¿Ok? Otro es el tema de la cultura. Tenemos grandes problemas en las culturas de nuestras redacciones, en nuestros medios. Si lo ven abajo, los cambios organizacionales normalmente vean la tendencia de los cambios tecnológicos, pues tienen una pendiente muy alta. Los cambios organizacionales individuales, esa es la otra. Nosotros nos comportamos individualmente mucho mejor que como nos comportamos en nuestros trabajos. Entonces eso es algo que también tenemos que empezar a aplicar en cómo yo clusterizo el contenido que yo distribuyo a manera de familiar, a manera de mi hobby. Eso es algo muy importante. Entonces ahí hay un reto importante, valga la redundancia, desde el punto de vista del cambio. El individuo, por supuesto, se adapta mejor a la tecnología, pues, y las organizaciones pues van más lentas. Entonces tenemos que ayudar a impulsar ese proceso. Y bueno, aquí, digamos que en este modelo de cultura digital, pues aquí estamos, digamos, reprobados pues en los medios de comunicación, porque definitivamente el tema de la experimentación, pues yo creo que hay que retomar y hablar en serio del tema de la experimentación, el tema de equivocarnos, cómo identificar oportunidades y, por supuesto, utilizar regularmente la tecnología. En cuanto al desarrollo y despliegue, bueno, rapidez y agilidad, definitivamente ahí estamos reprobados. Desarrollo y formación, algo se ha avanzado, y quizás en la parte comunicacional y fluida, pues también hemos avanzado algo, pero digamos, por eso es que está el question mark. Y por supuesto, la otra dimensión está alineada con liderazgo y transformación, porque tiene que ver con la adaptación continua, desarrollo de emergentes estrategias y liderazgo que implique y desarrolla. Realmente ahí, pues eso afecta mucho una estructura de clúster y poder desarrollarla. ¿Ok? Bueno, ¿qué herramientas? ¿Qué herramientas? Entonces, eso es algo que también tenemos que meter en el checklist. Tenemos el CMS, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo funciona? ¿Sabemos realmente cómo funciona? ¿Conocemos de analítica? ¿Conocemos de suscripciones? ¿Sabemos todo esto? Pues esto es totalmente necesario para poder desarrollar un esquema tan sofisticado como los clústeres. Y por supuesto, estamos formados, conocemos las herramientas, sabemos escribir para buscadores, ya veremos más adelante con el tema de posicionamiento en buscadores, sabemos hacerlo, sabemos de los algoritmos, por lo menos la parte básica, sabemos cómo utilizar las etiquetas, sabemos, entonces esto es algo importantísimo que también, vean que lo que he hablado todo, yo les garantizo que todos los tienen en sus organizaciones, pero lamentablemente no conocemos en profundidad. Y yo creo que hay elementos importantes que es un reto en cuanto a formación. Y no podemos dar por sentado que conocemos las cosas que tenemos en el medio. Creo que aquí requiere mucha formación, pero también requiere mucha disposición.
Y también, entonces, eso es algo muy, muy importante. Y por supuesto, sabemos escribir para digital. Me gusta mucho, yo igual le voy a compartir la presentación posteriormente. Me gusta mucho este modelo. Lamentablemente no anoté pues la fuente, debí haberlo hecho, porque definitivamente nos da una estructura lógica de cómo escribir para Internet en base a lo que son los pilares, ¿ok? Tanto los inferiores como los superiores, y después entonces cómo escribir para Internet en cuanto al objetivo, el público, sencillez, confianza, personalidad, organización. Pero vean ustedes que en los pilares superiores está quizás lo más importante y donde quizás nos ha costado mucho más en cuanto a la hipertextualidad, en cuanto al tema de la interactividad y el tema multimedia. Entonces, bueno, pasé rápidamente en estos temas porque me parece que al final si hablaba de los clústeres, la pregunta básica es ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos cosas que ya tenemos. Lo que tenemos que es aprender a utilizarlas de mejor forma, aprender a utilizarlas, saber que existen. Entonces también hay un rol importante entonces, en las cabezas, en los dirigentes, en las direcciones de nuestros medios, en hacernos saber. No tenemos que ser expertos, pero hay unos elementos básicos que nosotros tenemos que comprender para el tema de poder generar clúster de contenido. Entonces aquí sí vamos a entrar ya en el tema de clúster y como les dije, pues con una visión estratégica y una visión más táctica y operativa. Ok, el concepto de clúster es algo muy sencillo. Es producir, el concepto sencillo, la aplicación no tan sencilla. Es planificar y producir contenidos estratégicamente agrupados por temas. De igual manera, estos temas generan sus temas. Lo que se va creyendo, lo que va creando los content clusters o los clústeres de contenido. Bueno, ya lo voy a hablar más adelante, pero quizás lo voy a aquí mencionarlo. Repito, el tema no está los temas no están alineados con las secciones de nuestros medios, ¿ok? Con las secciones en la cual tenemos dividido nuestros medios. El clúster lleva una profundidad más grande que antes de hablar de ella, hay una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta para la creación de los clústeres, ¿ok? Y de la fábrica de contenido. Por supuesto, la estrategia que se defina, que quizá debe estar en el medio, ¿ok? Pero por supuesto aquellos conocimientos, aquellas habilidades, gustos. Aquí me paro en el tema de gusto. Nosotros podemos tener un especialista en temas impositivos o en temas de economía, pero esa persona, ese periodista que está en la redacción en sus ratos libres, es un pintor, es un músico. Entonces esa persona puede, digamos, enriquecer un clúster de contenido asociado con sus gustos. Entonces, eso es algo que también es una parte innovadora y moderna de la creación de los clústeres. ¿Cómo aprovecho en otros temas? Gente que, digamos, personas y periodistas, comunicadores que están trabajando específicamente en áreas, pero que también pueden, digamos, ir un poco más allá en lo que tiene que ver en la creación del clúster. Por supuesto, la fuente, la referencia, los terceros, no podemos olvidar el elemento tecnológico, ¿ok? Cómo nos vamos a estructurar, cómo será ese proceso y otros recursos. Entonces, es importante estos elementos a tomar en cuenta para la creación del clúster, porque eso nos va a dar ciertas cosas, nos va a dar inclusive el poder incorporar en el futuro personas que cubran, digamos, parte de estos elementos. Como lo decía anteriormente, si escribimos, qué bueno poder desarrollar una página de médica alrededor de lo que es la medicina, ¿ok? Y como clúster, y poder contar con, digamos, como lo dije anteriormente, co-creadores, facilitadores, freelancers y en este sentido. Entonces, es importante tomar en cuenta también estos elementos para la creación del clúster y disculpen, ok. Entonces aquí sí viene importante porque muchos de ustedes dicen, ah, está bien, la definición de clúster era probablemente lo que yo me imaginaba, un tema, subtemas, ok. Tiene una serie de elementos, pero ajá, realmente, ¿qué pasa con las audiencias? Bueno, se consigue abarcar de manera más intensa los temas, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, están
conectado el clúster, y con el ejemplo lo veremos, el clúster conecta diversos temas y la audiencia y sí, el usuario o la audiencia se siente, digamos, alineado, cómodo alrededor de esos temas que definimos como clusterizables. No sé si se puede decir, pero digámoslo de esa forma, clusterizable. Entonces siente que hay hay como una línea que cruza el tema que a nosotros, pues, que estamos abordando y que definimos en el clúster. Además se construye, pues, por supuesto, se profundiza, ¿ok? Porque además enlazamos áreas temáticas y mejoramos la experiencia del usuario, parte de lo que decía anteriormente, ¿ok? Construimos una información más profunda porque vamos enlazando. Si nosotros definimos un clúster, por ejemplo, alineado, voy a poner un ejemplo que no tenemos ahorita, pero por ejemplo un clúster de contenido interesante a definir en este momento pudiera ser el Mundial de Rusia, ¿ok? El Mundial de Rusia, alrededor del Mundial de Rusia del 2018, hay temas humanos, hay temas de recursos humanos, hay temas de negocio, hay temas deportivos, hay temas de turismo, hay temas de los propios países que van a existir. Entonces, imagínense definir un clúster alrededor de un contenido, digamos, Mundial de Rusia 2018, que al final, digamos, está alineado con todos los elementos, con esos subtemas que nosotros podemos abordar. Y ya más adelante, pues Google lo dirá, porque Google valora todo eso que está sucediendo. Consecuentemente, el contenido, por supuesto, es más consumido, valorado por las audiencias. Y lo que he venido repitiendo, este concepto, pues se trata de planificar y producir contenidos en las diferentes plataformas, independientemente como esté agrupado en las plataformas de salida. Esto es muy importante. La visión es hacia adentro. Ojo, si uno quiere, si quiere, digamos, de alguna manera alinear o que la sección sea igual, porque también dependiendo del medio, al clúster definido, ¿ok? Pues se puede hacer, pero no necesariamente es así. Y ya lo vamos a ver con el ejemplo. ¿Qué pasa con los anunciantes? Por supuesto, tienen mejor, al tener más tráfico, más engagement de la audiencia, va a tener más y mejor exposición. Por supuesto, se alinean a una efectiva estrategia de contenido. ¿Por qué? Porque podemos potenciar sus productos y servicios a través de contenidos participados derivados de los diferentes clústeres. Entonces, por supuesto, manteniendo, y siempre en eso he sido muy respetuoso en el tema de cuando el contenido patrocinado, que hemos visto excelentes experiencias en medios de la región y en medios también del primer mundo, hemos visto que pues, hay que mantener, pues, digamos, una estructura y unos principios básicos para el contenido patrocinado, pero por supuesto que para los anunciantes también representa una mejora interesante. ¿Y qué pasa con la redacción? Bueno, vean ustedes qué pasa con los clústeres. Pasa que se perfeccionan las capacidades digitales y un poco lo que he venido diciendo, pues nos graduamos porque necesitamos saber todo, refrescar todo para poder alinearlo con el concepto, ¿ok? Las métricas toman un papel preponderante, nos conseguimos con frecuencia el tema de la poca habilidad del manejo de las métricas en los medios de nuestra región. Y yo creo que eso es algo que tenemos que digamos que esta visión de clúster como que nos lleva a hacerlo de una manera como más aplicativa, como más efectiva y en la práctica, pues mejor dicho, en la práctica. ¿Ok? Por supuesto que al definir los clústeres hay una estrategia conocida y clara para todos, ¿ok? Que vamos a llegar, hacia dónde vamos a apuntar. Además, insertar el contenido, el concepto de fábrica de contenido, ¿okay? Que eso nos ayuda, pues los clústeres nos ayudan a diseñar ese concepto, y lo anterior conlleva a desarrollar un network de co-creadores, colaboradores y freelancers para temas específicos y claves para las audiencias y marcas. Porque necesitamos, pues, si nosotros definimos un clúster que está alineado con, como dije antes, pues con el Mundial de Rusia 2018, probablemente necesitaremos
colaboración externa fuera de nuestras redacciones para poder abordar temas específicos que ahí están colocados, pues digamos, dentro del desarrollo de ese clúster o de ese subclúster o de ese tema, pues de ese subtema estaríamos incorporando digamos, personas de afuera. Entonces eso nos hace, nos crea una dinámica diferente. Yo siento que este es un concepto que nos da como una especie como dije antes, pues de maestría en la alineación digital y en cuanto al conocimiento de todas las cosas que se están haciendo. Y definitivamente, pues parte como fue la convocatoria, ¿qué pasa con Google? Bueno, ¿qué pasa con los buscadores en general? Pues es una forma de categorizar los contenidos. ¿Ok? El algoritmo sabe entender el contexto de las búsquedas, tanto las sencillas como las complejas. ¿Ok? Una de las cosas que ha venido mejorando Google y que le comentaba Horacio al principio es que las búsquedas han ido mejorando desde búsquedas de una sola palabra hasta búsquedas más complejas y de alguna manera la araña, Google pues privilegia el uso de las búsquedas complejas, ¿ok? Y realmente busca que si el contenido está, digamos, conectado, está, digamos, con esa visión de clúster, de tema y subtema, pues por supuesto que los privilegia. Ahí a continuación, pues se categorizan en base al tema principal y subyacen los diferentes temas. ¿Ok? Google considera el tema principal como un tema experto. ¿Ok? Y lo posiciona muchísimo mejor. Entonces, esto es algo que hoy en día, y más con lo que también comentamos al principio, que está sucediendo con Facebook, pues realmente es algo de suma importancia para los medios, ¿ok? Para poder difundir toda el contenido. ¿Okay? El objetivo por parte de Google es que todo esté organizado correctamente, que no haya un desorden, ¿ok? Y que la arquitectura sea lo más sencilla posible. ¿Okay? Y por supuesto, el clúster hay que considerarlo si es un tema general y toca muchos aspectos generales. A veces hay que tener cuidado y en el ejemplo, no me voy a abundar ahí para poner en el ejemplo, y ya puse el ejemplo de Rusia, pero voy a poner un ejemplo alineado con un excelente clúster de contenido que tiene que ver, pues además con un tema que me encanta, que es el tema de transformación digital, y aquí ustedes ven cómo desarrollar un clúster alineado con un tema llamado transformación digital, ¿ok? Que tiene subtemas que lo complementan de una manera importante. Transformación digital es tecnología, pero no solo es tecnología, sino que está pasando con la gente. Hay temas legales que están alineados con eso y ese tema pudiera estarlo desarrollando un freelance, ¿ok? Todo lo derivado de la cuarta revolución industrial, todo lo que se ha venido llamando revolución industrial y todos sus avances, pero también podemos hablar de temas de gerencia, de temas de negocio, que un co-creador, pues que un médico esté involucrado en ayudando a uno de los periodistas, pues desarrollando ese tema, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con las industrias, educación, entretenimiento, gobierno y ciudades. Pues aquí como puse un ejemplo, pero yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo armar el clúster, ¿ok? Cómo hay un tema general específico, ¿ok? Y cómo pues se puede dividir de los diferentes subtemas. Muchos de ellos, si inclusive ustedes podrán decir que están, por ejemplo, en publicaciones gerenciales, en publicaciones de negocio, el tema gerencia, pues a veces es una sección del medio, ¿ok? Y el tema negocio y así sucesivamente con muchas, dependiendo de las características del medio y de los temas pues que toquen, pues definitivamente puede convertirse en parte de lo que son, digamos, las secciones de los periódicos. Pero esto nada más se lo dejo de manera informativa porque, bueno, esta gente, digamos, de una bebida energética, bueno, ustedes ya verán ahí, ellos han desarrollado todo un esquema entre fábrica de contenidos, plataformas y productos. Ellos son un medio en sí mismo y por eso es que alinean muy bien todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. ¿Ok? Porque ellos inclusive, si pudiéramos expresar, sus grandes temas son estilo de vida, ¿ok? Sus grandes clústeres son estilo de vida, deportes extremos,
aventura, cultura, música, vida nocturna. Entonces, alrededor de eso, inclusive, por supuesto, participa la marca en la cual pero ellos tienen todo un ecosistema, son un medio dentro de una marca de bebidas energizantes y tienen ejemplos interesantísimos de cómo puede convertirse. Primero, dos ejemplos muy interesantes. Primero, cómo están los productos, cómo se distribuye el contenido y cómo se aborda comercialmente, número uno, y por supuesto, cómo crear todo el esquema y cómo abordar un clúster. En este caso, como dije, pues es una empresa básicamente que tiene un medio dentro de un medio y utilizando pues de lo que hablé casualmente cuando estuve en Antigua, hablamos de Visual Storytelling, pues están enfocados en Visual Storytelling en generación de contenido. Entonces, les dejo ahí para que entren a esta Media House y vean un poco, es un esquema, pues por supuesto, a lo otro que iba a decir que lo había dejado por fuera es que ellos nacieron naturalmente digitales, es uno de los grandes, digamos, uno de los problemas que tenemos los medios, que tienen los medios tradicionales. Ellos nacieron naturalmente digitales y por supuesto pudieron armar toda esta estructura. ¿Ok? Hablemos un poco de lo que es la estructura y proceso. Bueno, la estructura para manejar clúster de contenido y todo lo que hemos visto hasta ahora, pues está alrededor de pasar de un modelo piramidal tradicional donde teníamos pues el publisher, el editor y todo un poco lo que ha venido sucediendo y lo que hemos visto hasta ahora en muchos medios, pues digamos, esta es una aproximación que hace inclusive la gente de HotSpot. Ellos hablan de que esta es la característica del medio tradicional, una estructura piramidal, y hay que pasar a una estructura de modelos de contenido y fabricación, donde, digamos, ustedes lo ven ahí, que hay como una especie de donde la gente, digamos, está gravitando alrededor, digamos, de los diferentes funciones que generan, que están involucradas en el manejo del clúster del contenido, por supuesto con el editor a la cabeza, y nace la famosa nueva figura que ya muchos las están implantando, que es el audience manager o el encargado de las audiencias, porque no necesariamente tiene que ser un manager. En este caso, pues yo le agregué como audience manager, pero por supuesto que es una persona que, diga, si usted me pregunta quién es el centinela y el cuidador de toda esta estrategia, pues por supuesto el gerente de audiencia o el encargado de las audiencias es clave en este proceso. Y por supuesto, bueno, como lo dije antes, pues existe la necesidad de este director de orquesta que gestione el equipo, esté atento a la búsqueda de contenido, pues definir y poner en práctica los clústeres, buscar el impacto digital y otra estrategia, por supuesto, siendo la persona encargada de la audiencia, por supuesto que tiene que buscar eso, pues, ok, el crecimiento de las audiencias y definitivamente es un rol. Para mí, desde mi visión estratégica, es un rol totalmente necesario en las redacciones hoy en día y más aún con el tema de lo que está, digamos, asociado con todo lo que son los registros, un poco los registros, los paywall y todo lo que es la parte de registro de audiencia. ¿Ok? Bueno, por supuesto, a través de un concepto de fábrica, con los elementos claves tradicionales, pues planificación, pauta, identidad de marca para aquellos medios que manejen más de una marca y por supuesto a seguimiento en todas las plataformas, bueno, en este caso dice papel y digital, pero básicamente lo digital y a todas las plataformas. Eso nos lleva pues ese proceso a la generación de contenido, revisión y edición y por supuesto lo que es la parte de los outputs. Esto lo hago para poder ver entonces el nuevo modelo en base a clusters, ¿ok? Donde tenemos unos inputs, ¿ok? Que ya hablamos anteriormente y donde tenemos una estructura y un proceso totalmente definido. La información del mercado, la información de los anunciantes, información y métricas y, por supuesto, contenido generado por el usuario y otros pues, como hablamos anteriormente. Y todo lo que tenga que ver como los outputs, por supuesto que dentro de la técnica de clúster de contenido estamos hablando básicamente de todo lo que está alineado con el tema digital.
Y esta sería una manera de representar, pues sería, digamos, un modelo, digamos, de visión general de cómo organizar todo esto y cómo gravita la estructura, cómo es el proceso, cómo entra la información y cómo sale y cómo la alineamos pues con el tema de los clústeres de contenido. Okay, y ya para un poco ya para finalizar, pues ustedes preguntarán, y para mí siempre es importante como consultor, siempre dar una hoja de ruta hacia la creación de clúster. Tenemos un punto de partida que lógicamente hemos realizado cosas en el mundo digital, hay cosas pendientes, tenemos que por supuesto revisar y consolidar la cultura, las herramientas con que se cuentan, ¿ok? Que son muchas y mucha gente no las está usando, conocimiento de las herramientas, formación, cómo escribir para digital y tener un modelo de aproximación de clúster como se los he enseñado pues hasta ahora. Y después viene la ruta estratégica, pues tenemos que definir las líneas estratégicas en cuanto a la definición y creación y puesta en marcha de los clústeres, revisión, definición y la implantación de una estructura, ¿ok? Que serían modificaciones para que sea gravitacional pues alrededor de eso. ¿Okay? La revisión y definición e implantación pues, de algunos procesos que tendrán que cambiar y revisiones y definiciones e implantación referentes a otras áreas. Cuando me refiero a revisiones e implantación, hablo de revisión y no de hacerlo nuevo. Es importante que no nos asustemos porque son ajustes que hay que hacer pues, en ese proceso. ¿Y qué hacer? Pues los to-do, pues saber con qué se cuenta y no se conoce, cosa que le dije con la que me consigo frecuentemente, las necesidades de formación, la piden a gritos, ¿ok? Normalmente cuando uno va a una redacción siempre están pidiendo a gritos el tema de la formación en cuanto a todos estos temas. El equipamiento, a veces piden equipamiento y lo tienen, entonces ahí, ojo, luz roja, porque entonces lo que es que de un poco explicarles con qué se cuenta, ¿ok? Por supuesto, la estrategia de la creación de los clústeres, la revisión y el ajuste de los procesos sería, pues, digamos, poco a poco como sería ese to-do, revisión y ajuste en la estructura, lo que vayamos a estructurar, si se va si se va a incorporar el gerente de audiencia o la persona encargada de las audiencias y, por supuesto, que esto tiene, digamos, dos velocidades, la velocidad regular del medio, que sabemos que es caótica, no hay medio que no sea caótico, y la implantación digamos, del proyecto para después en algún momento del camino unirlo. Por supuesto, hay otros aspectos de negocio que tiene que ver cómo la parte comercial pues se incorpora a esta parte, cómo apoya, cómo puede salir a promover y a vender digamos, esta nueva visión donde las audiencias van a estar completamente comprometidas y, digamos, pues, con engagement y todos aquellos aspectos. Pero como nos estamos centrando en la creación del clúster y digamos, en toda la visión, pues básicamente de la estrategia, pues este sería lo que así veo yo este concepto que es totalmente novedoso, ¿ok? Es totalmente novedoso. Yo siento que las redacciones tienen que empezar a gravitar alrededor de estos conceptos. La audiencia lo pide a gritos y los negocios, pues, es importante, por supuesto, para los dueños de medio que esto esté alineado. Ese quizás, pues, digamos, no, el mensaje principal pues que quería dar hoy. Y bueno, si hay alguna pregunta, estoy totalmente a la orden. Gracias, Néstor. A mí se me ocurre preguntarte mientras los otros participantes preparan sus preguntas, me gustaría comenzar por preguntarte sobre sobre el video digital. Comenzamos el año con varios informes, hemos leído que sí, que el video es una estrategia necesaria, pero que tal vez no es tan lucrativa como se espera, pero sí es algo que los medios tienen que estar haciendo porque todas las plataformas avanzan hacia lo móvil y por lo tanto hacia el video, que es donde más se consume este tipo de formato. ¿Cómo cae el video en estos clústeres de contenido? ¿Se pueden crear clústeres basados únicamente en el video? Sí, definitivamente sí. Porque al final, un poco, como te dije, pues siendo un concepto tan novedoso,
siendo un concepto tan novedoso como el de clúster de contenido, ya que estoy tratando de ver las preguntas, siendo novedoso, por ejemplo, vemos, como comenté anteriormente, cómo esta marca de bebidas energizantes ha incorporado dentro del concepto de clúster, por ejemplo, el tema por decir algo, el tema de deportes extremos, ¿ok? Entonces, ellos, digamos, si eso fuera un clúster de contenido de ellos, definitivamente el video y la parte audiovisual, pues es una parte importante en el desarrollo del clúster. Si bien es cierto, le dimos una aproximación más alineada con el tema textual, del digital de texto, ¿ok? Definitivamente aplica para todas las demás, para todo el ecosistema y para todas las plataformas que están alrededor de ese contenido. Por supuesto, siempre que aplique. Entonces, las técnicas de aproximación del video son diferentes a las técnicas de aproximación, por ejemplo, del texto. Entonces, tiene que ver con la duración, la calidad y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí estaríamos cambiando el cómo escribir para Internet por el cómo hacer videos efectivos para Internet, ¿ok? Y al final termina siendo un ecosistema de clúster alineado con plataformas. Entonces, es muy interesante, ¿no? Ahí estamos hablando ya de PHD, ¿no? En cuanto a eso. Pero definitivamente sí se puede generar una estrategia de clúster de contenido alineado con el formato video. Bien, mira, voy a ayudarte yo a leerte algunas preguntas, pero también quería exhortar a los participantes que también pueden preguntar directamente en vivo, con su voz a través del micrófono. Lo único que tienen que hacer es activar su micrófono y en la caja de asistencia marcar la manito para que sepamos que quieren preguntar. Por ahora tengo aquí a María Isabel Punin, que parece que puede querer preguntar, y con el micrófono yo le doy la palabra a ella a ver si está atenta y quiere hacer una pregunta. Adelante, María Isabel. Gracias, Néstor, muchas gracias. Yo saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja, al sur de Ecuador. Mi pregunta es sobre la rentabilidad económica de los clústeres y si conoce usted alguna experiencia exitosa en Ecuador. Gracias por la pregunta y por la atención. Bueno, empezando por el final, no conozco ninguna experiencia exitosa. Yo no dudo que definitivamente aquellos medios que estén apuntando, que hayan apuntado sobre todo a la sofisticación del manejo del posicionamiento de buscadores, ¿ok? De alguna forma tengan alguna experiencia que mostrar en cuanto al uso del tema de clúster de contenido. ¿Ok? Porque una cosa lleva a la otra. Lo que pasa es que la visión de ajustar los contenidos para búsqueda o para el tema de optimización en buscadores, ¿ok? En este caso y en este concepto que yo estoy de alguna manera diciendo hoy, está alineado también con un tema estratégico. Y entonces ahí lo conecto con el tema estratégico. Al hablar de estrategia, por supuesto, al hablar de estrategia de medio, tengo que hablar de estrategia de negocio para la organización. Definitivamente, al tú tener a una audiencia con mayor engagement, que siente, ojo, te digo algo, no esto puede llegar a ser imperceptible, pero la audiencia va a sentir, ¿ok? La audiencia de alguna manera siente cómo de alguna forma, con el conocimiento que el medio tiene de sus audiencias, cómo alinea todo este proceso y eso entonces te va a dar mayor exposición, mayores visitas, ¿ok? Si estás en procesos inclusive de levantar
muro de pago, temas de suscripciones. Entonces, por supuesto que está alineado con todo este proceso de monetización de los medios. Básicamente, empiezas a hacer empiezas a darle digamos, de una manera un poco escondida a lo que la audiencia termina sintiendo que está donde le gusta. Y porque somos así. Entonces, al poder conectar todos esos contenidos a través de esta, digamos, de esta estrategia, va a haber mayor engagement, va a haber mayor visitas, va a tener oportunidad de comprometer, por ejemplo, otras formas de monetización, por ejemplo, como el contenido patrocinado. Repito, siempre tengo que decirlo, manteniendo lo que son los principios de entregar contenido patrocinado. Puedes ir de alguna manera, puedes definir clústeres especializados en la cual tú puedas, inclusive, por ejemplo, se me ocurre un periódico o un medio económico. Un medio económico, si clusteriza muy bien su contenido, pues se puede convertir en una fuente de información en la cual puede levantar un muro alrededor de un clúster. Entonces no necesariamente tienes que tener abierto, tienes que tener cerrado toda la página o todo el medio económico, sino que puedes tener, digamos, clusterizado, y ahí vas a ir ganando eso que definitivamente es una tendencia y que es la cual y se ha venido hablando ya desde finales del año pasado, bueno, no, desde finales del año anterior, con todo el tema de lo que ha sido las suscripciones y alrededor del tema del fake news y la llegada de Trump al poder. Entonces, son ese tipo de cosas que te van a dar alternativas de negocio, porque tú puedes especializar, inclusive los medios pueden tener clústeres especializados donde puedan levantar muros. Entonces, y cobrar por ese contenido. Entonces, te lo pongo con medio económico porque, bueno, uno de los que más sujeto está o que puede estar más digamos, dispuesto a ese tipo de cosas. Entonces, la monetización viene dando de una forma, digamos, automática y definitivamente, y además, acuérdate que el concepto de clúster es la manera como los millennials, es la manera como los millennials y ya la nueva generación Z, como ellos hablan. Los millennials te hablan de cosas completamente horizontales. ¿Ok? Para ellos y eso es algo muy importante porque son los que van a empezar entonces a hacer la fuente de ingresos de los medios. Entonces me parece interesante lo que me estás preguntando, porque digamos que la sofisticación de los clústeres puede llevarte a una monetización muy interesante. Bien, tenemos varias preguntas, Néstor. Tenemos algunas preguntas para cubrir. Como les dije antes, los que deseen preguntar en vivo pueden levantar la mano, haciendo clic en la manito que está ahí en la caja de participantes y activando su micrófono para poder hacer su pregunta. Eso nos da un mejor nivel de interactividad y yo los insto a que lo hagan. Pero mientras tanto, hay una pregunta interesante de Axel Vicente de Guatemala que dice: ¿qué recomiendas para establecer el clúster? Análisis de con los contenidos que leen nuestros usuarios en Analytics o a través de un sondeo de keywords de Google. Yo diría que ambas. O sea, yo creo que tenemos que, por supuesto, definir, ahí está un poco como lo dije antes, el tema de la estrategia de audiencia, ¿ok? Y yo diría que hay que utilizar todos los elementos porque, repito, al ser un tema estratégico, creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos visiones. Por supuesto que las palabras claves son importantes, ¿ok? Y los criterios de búsqueda, pero también tiene que ver un poco con la personalidad del medio, ¿ok? Para no caer un poco en escribir a lo que la gente, lo que un poco que ha sido una de las críticas que han tenido muchos comunicadores y muchos periodistas, de caer a escribir lo que la audiencia quiere. Pero yo creo que hay que conseguir un equilibrio. Bueno, por supuesto que los medios tienen su agenda propia y van a seguir haciendo, pues generando contenido alrededor de eso. Entonces yo pienso que al final hay que valerse de todas las herramientas para poder estar generando, para poder generar digamos, para poder definir el clúster.
Bien, y después tenemos a Iván Mora que pregunta cómo lograr resultados positivos con una redacción con un número reducido de periodistas. ¿Pueden estas redacciones pequeñas hacer valerse esta estrategia de los clusters? Sí, es un poco, ahí es donde entonces se potencia mayormente lo que en la anterior oportunidad les comenté acerca de contar con co-creadores, freelancers y colaboradores. ¿Ok? Hoy en día, por supuesto, requiere un trabajo importante, una redacción pequeña, y estoy totalmente de acuerdo, no puede aceptar, o sea, no debería aceptar que cualquiera, o sea, que cualquiera que quiera generar un contenido lo envíe. Por supuesto que tiene que tener cierta expertise en el tema de generación de contenido, pero yo creo que las redacciones van a ir apuntando y todo esto va a ir apuntando, tecnológicamente va a ir apuntando hacia la parte freelance, hacia la parte de co-creadores y hacia la parte de colaboradores. Más aún cuando, y eso sí es tema de otro webinar, cuando van a empezar a entrar en el mercado innovaciones como eh, eh, tecnología de la cadena de bloques para remunerar, digamos, contenidos que sean valorados, muy bien valorados en Internet. Entonces, tenemos que estar, digamos, uno las dos cosas, porque las redacciones pequeñas pueden entender que se pueden valer de la clave ahí es cuáles son los clústeres que vas a generar, ¿ok? Y cómo entonces los vas a ir incorporando y cómo vas a utilizar eso. Porque la tendencia de esto va a ser una dinámica tecnológica muy grande, y por supuesto que hay algo que sí hay que preservar, por supuesto que es los principios editoriales y la calidad de los contenidos, pero esto se va a ir moviendo y ya vemos cómo ahí me salió un poco el tema hacia lo tecnológico, porque es que tiene que ver con eso. O sea, vamos a empezar a ver dentro de poco comunicadores, digamos, dispuestos a ayudarte a esas redacciones pequeñas, y donde la dinámica de su remuneración va a estar alineada con muchas cosas de la cuarta revolución industrial, básicamente con el tema de blockchain y cadena de bloques, que es la utilizada para todo lo que está, para el tema de Bitcoin y todas las criptomonedas. Bien, vamos a la última pregunta a Néstor de Jan Cannon, que está en Quito, y él pregunta dos cosas. Uno, por favor, ejemplos de clusters en América Latina, de clusters de contenidos en medios de América Latina, y dos, ¿qué grandes temas son más exitosos en esta región, en América Latina? Bueno, como te digo, pues en ejemplos de clúster, hay un medio que se llama Axios, que lo hace bastante bien, ¿ok? Y que realmente maneja bien el tema de clúster de contenido. Te repito que como es una metodología es como una innovación tan importante, no dudo que muchos estén alrededor de eso, pero las redacciones, una de las cosas en las que sí están, lo que están es buscando, digamos, optimizar. Y la optimización está alrededor de básicamente la creación de una fábrica y de los clústeres. Probablemente no conozco ningún caso de verdad así específico que digan nosotros estamos diseñados alrededor de clúster de contenido, ¿ok? Y que su planificación estratégica esté alineada más que las secciones del medio, que con la generación de los clústeres. Pero te digo, por ejemplo, vigila, y te recomiendo que vigiles algo que naturalmente es un clúster, y ahí podemos, digamos, utilizar como ejemplo, que fue el que yo utilicé antes del tema de transformación digital, que es, hay que ver cómo están manejando los medios su aproximación a la difusión de contenidos alrededor del Mundial de Fútbol de Rusia, ¿ok? Porque es un contenido clusterizable por excelencia. Entonces ahí podemos evaluar realmente cómo lo están haciendo. O sea, si se dedican solo al tema deportivo,
¿ok? Estarían cometiendo un error, porque el clúster va alineado digamos, con lo que quiere la audiencia, con lo que siente la audiencia, pero acuérdate que no es solo un tema deportivo per se, sino está el tema del fanatismo, está el tema turístico, está el tema, entonces te recomiendo que estés pendiente de lo que va a suceder ahorita, que para mí es un ejemplo muy interesante de cómo clusterizar un contenido alrededor de, y digamos que sea complementario, ¿ok? Dentro de un medio. Muy bien, Néstor. Sí, en resumen, lo que tú planteas es que los clusters de contenido, lo que nos podemos llevar, no es una estrategia de optimización de audiencias, ¿no? No es una, Exactamente. no es quizá y tú das el ejemplo de Axios, que bueno que si tienes ahí axios.com, no sé cómo será la página para que también sea como una referencia, pero es algo que está más ligado al tema de la optimización de las audiencias y a través de los SEO, y otras herramientas que hay también para No, hacerlo. y la estrategia propia del medio. Sí, Porque al final es como armar el muñeco de diferente manera, o sea, con otra visión. O sea, ya no es la visión de la sección de economía, la sección de tal, la sección no es. Armemos los contenidos con una visión complementaria porque las audiencias están más alineadas digamos, con un contenido que se va complementando en diferentes temáticas. Entonces, digamos que ese es también el otro mensaje, ¿no? muy bien. Bueno, y con esto le damos las gracias tanto a Néstor Altuve por estar con nosotros, haber participado toda esta hora, haber conducido este webinar y a todos ustedes por estar presentes de tantos países. Los invitamos al próximo webinar, la próxima semana, jueves. Vamos a hablar sobre el video, la confección de video desde celulares. Va a ser un webinario también muy atractivo, igual que este. Néstor, estamos en contacto. Sí, te hago llegar vía correo la presentación para los que lo quieran. Sí, mira, creo que hay Bueno, alguien de los participantes que la pide directamente, creo que es como que recomienda, cómo consigo creo que es Alejandro Gómez, que te pide. De todos modos, yo te voy a hacer llegar la lista de ellos para que la compartas con ellos, si te parece bien. Te hago llegar la lista de okay. emails de ellos para que se las compartas, es lo que siempre por lo menos. Perfecto, Bien, seguro. bien, Y bueno, saludos a todos por allá, Horacio. claro que sí. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego.